El día de ayer estaba jugando una partida y estaba analizando y me conseguí con una sorpresa, que es en teoría una defensa que está categorizada como mala. Pero bueno, a mí en lo particular me gusta estudiar este tipo de defensa o este tipo de aperturas que no se suelen emplear mucho en partidas de grandes maestros, pero creo que a nuestro nivel a veces podemos sorprender con este tipo de defensa o de apertura. Sin más, le muestro lo que estaba viendo ayer, y es que contra D4 eh, yo respondí caballo F6, ¿no? Y él aquí me jugaron ayer, mejor dicho, C4. Y yo quise experimentar D5. Sabía que se jugaba, pero desde ya está categorizada como mala. ¿Por qué? Porque las blancas ahora capturan C por D5. C por D5. Y lo normal es que el caballo capture o la dama captura D5. Cosa que no vamos a hacer. Entonces, en esta posición encontré algunas partidas con la respuesta de C6 por parte de las negras. Una entrega de peón a cambio de desarrollo. Es verdad que las blancas aquí pueden jugar caballo F3, caballo C3, etc. Y transpone a la defensa eslava. Pero bueno, la idea es preguntarse, ¿no? ¿Qué sucede, Pedro, si capturan D por C6? Que es lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces las negras pueden capturar caballo por C6. Y la entrega de peón está un poco justificada por el desarrollo de las piezas negras. Aparte que las negras están atacando sobre D4, ¿no? Es lo interesante. Entonces ahora lo más natural creo que es para blancas sería proteger el peón de D4 con el caballo de F3 o con el peón de E3. Vamos a ver caballo F3 directamente, que es más elástica que la jugada E3. Y ahora estoy viendo también, me estoy guiando por lo que dice el ordenador. Porque a partir de aquí en realidad hay pocas partidas. Una que se jugó en el campeonato ruso, que fue que me sorprendió, en el Nacional de Rusia. Y otro que se jugó a través de ajedrez por correspondencia. Que ya saben que allí tardan tiempo en mover, consultan a los ordenadores, etc. Y son buenas partidas de referencia. Bueno, aquí para justificar el peón entregado hay dos alternativas para negras. Alfil F5, desarrollando alfil. O E5, que es la variante principal que da el ordenador. E5, ¿no? Pero estoy ahora viendo otra jugada que es alfil G4 en lugar de alfil F5 y en lugar de E5. Vamos a ver. Estoy dejando pensar el ordenador a ver qué dice, qué me sugiere, ¿no? Sé que en el campeonato ruso se jugó E5. Tendría más sentido jugar ahora E5. La entrega de un segundo peón. Pero alfil G4 me da mucha curiosidad, alfil G4. Todavía no hemos decidido.
Vamos a empezar a ver E5, que es lo que jugaron en el campeonato ruso y lo que siguieron los jugadores de ajedrez por correspondencia. Aquí existen dos alternativas, D por E5 o caballo por E5. Vamos a ver primero D por E5. Un segundo peón comen las piezas blancas. Y ahora las negras, dama por D1, jaque. Y rey por D1. Todo forzado, ¿no? Ahora caballo G4. Atacando a F2. Las blancas tienen que jugar rey E1, forzadamente. Y las blancas tienen que desarrollar rápidamente, porque si no se van a quedar con juego... Con un peón de menos, quería decir. Entonces tienen que aprovechar y desarrollar piezas y hacer jugadas de doble acción. Bueno, alfil C5. Atacando sobre F2. Obligando así a las blancas a jugar E3. En esta posición, ahora o queda mover el alfil de C8 o queda capturar el peón de E5, ¿no? O enrocar también. Entonces lo natural sería caballo G por E5, que es lo que vamos a hacer ahora. Y ahora vamos a ver caballo por E5. Las negras ahora caballo por E5 también. Y ahora recuerdo de aquella partida que se jugaba alfil de 2. Pero bueno, no vamos a hacer alfil de 2. Vamos a hacer una jugada mala que puede hacer cualquier jugador aquí, que es caballo C3, ¿no? Una jugada que parece lógica, caballo C3. Porque desarrolla, etcétera, ¿no? Ahora a ver cómo se juega con peón de menos en esta posición. Que es lo interesante. Entonces ahora, tranquilamente, las negras ante caballo C3. Las negras juegan en enroque corto. Y otra jugada natural en esta posición sería alfil E2, ¿no? Porque está desarrollando piezas. Y ahora las negras responden con torre de 8. Supongo que buscando la casilla de 3. Supongo que es su idea. Supongamos, ¿no? Que ahora las blancas jueguen en enroque. Ah, es que las blancas no pueden jugar en enroque. Y allí el detalle de la posición. Claro, no pueden comunicar sus piezas con tanta rapidez. Ahora entiendo, no sé, había olvidado el enroque por un momento, ¿no? Entonces sus torres no pueden conectar y por eso ahora la jugada, por ejemplo, alfil de 2, ¿no? Supongamos alfil de 2. En lugar de enroque, que era lo que yo quería hacer. Que no se puede, obviamente. Ahora las piezas negras se activan también, alfil F5. Perdón. Alfil F5. Supongamos una jugada como torre C1 de las blancas.
Las blancas especulan tal vez con el alfil de C5, ¿no? Bueno, torre a C8, que es la natural. Y F3. Es que están obligados a jugar F3. Porque el rey lo tienen que colocar en F2, supongo yo. Ese supongo que es la razón de F3. Y ahora las piezas negras juegan F6. Una jugada que vi en las partidas de estos grandes maestros, de los jugadores rusos me refiero, F6. La idea de F6 tal vez es, bueno, darle un espacio al rey, rey F7, rey E7. Vamos a ver cómo continúa. Supongamos que juegue ahora, es que no puede jugar torre, no puede jugar rey F2, por ejemplo. Si E4 nos quitamos a E6. Entonces el ordenador da este movimiento A3 y las negras A6. Caballo A4 y ahora alfil A7. Torre por C8 y torre por C8. Bueno, y las negras tienen compensación aquí porque están amenazando torre C2, etcétera, ¿no? Creo que hay una interesante línea porque no es fácil para las blancas hacer jugar la torre de H1, colocar en juego la torre de H1. Ahora vamos a retroceder, vamos a colocar todo el tablero desde cero y vamos a ver, vamos así, recordamos la variante, ¿no? Que es, comenzamos D4, D4, ahora caballo F6. Es curiosa la variante. O la defensa, ¿no? Defensa se llama en defensas báltica. La estaba buscando en Google a ver si me aparecía. Realmente no me aparece la historia y eso. Es que no se ha empleado de hecho mucho. Solo estos jugadores que les nombro y les repito una y otra vez porque es mi única referencia. Bueno, entonces estamos en la posición D4, caballo F6, C4 y D5, ¿no? Si jugamos D5 una partida de torneo, vamos a sorprender, porque eso en teoría es malo. Bueno, de hecho es malo, pero a grandes niveles. Yo la voy a probar tal vez un día en algún torneo rápido a ver qué tal y les contaré. Entonces las blancas jugaron D4, caballo F6 negra, C4 blancas, D5 negra. Blanca C por D5 y las negras C6. Las blancas D por C6 y las negras caballo por C6 atacando al peón de D4. La jugada más elástica por parte de las blancas es caballo F3. Vale. Y las negras E5. Vamos a volver a ver D por E5. Dama por D1. Rey por D1.
y caballo G4. Atacando sobre F2, ¿no? Entonces tienen que jugar rey E1, todo esto forzado. Ahora alfil C5, atacamos sobre F2. Él está obligado a jugar E3. Y ahora caballo G por E5. Caballo por E5. Caballo por E5. Y aquí ahora vamos a ver alfil D2. Que parece ser que es la mejor jugada para blancas. Alfil en D2. Vamos a dejar pensar el ordenador a ver qué nos dice. Y bueno, mientras también voy pensando alguna idea yo. Porque bueno, la idea de las blancas es jugar alfil C3. Y tal vez caballo D2, ¿no? Debe ser la idea. Claro, quiere expulsar rápidamente el caballo de E5 que veíamos en la anterior posición, que se quedaba aquí quieto y siempre amenazaba constantemente la casilla D3. Jugará a D3. Sí, realmente la jugada más lógica ahora para negra es alfil F5, pero bueno, vamos todavía a pensar un poco. Entonces, bueno, vamos a jugar ya alfil F5, ¿no? Parece ser la única alternativa. Alfil F5. Y entonces las blancas tienen que continuar con su plan, alfil C3. Si juegan alfil B5 jaque, rey E7 y las torres están comunicadas. Es verdad que siguen teniendo peón de menos, pero bueno, creo que con respecto a las otras posiciones estás bien porque tienen las dos torres comunicadas. Entonces bueno, vamos a ver alfil C3 ahora. Ante alfil F5, alfil C3. Que fue la partida de la final de Rusia. Entonces ahora caballo de 3 jaque, ¿no? Sí, rey E2 en roque corto, claro está. Sí, rey D2. Esa jugada debe ser mala por caballo por F2. Entonces alfil por D3. Tienen que comer ese caballo. Y las negras juegan alfil por D3. Y la jugada más normal de blanca es jugar caballo D2.
Ahora F6. No enrocan porque el rey está seguro en F7, por ejemplo, y estaría más cerca del centro. Ese creo que es la explicación válida a por qué no enroca. Y por qué F6, protegiendo así G7 en algunos casos. Y ahora caballo B3. Y ahora alfil E7. Bueno, alfil B6 podría ser. Pero allí le jugarían alfil D4. Por eso retiran el alfil a E7. F3. Rey F7. Rey F2. Comunican las torres. Torre H D8. Torre H D1. Y alfil C4. Bueno, esta posición es ventaja clara de las negras. Pero bueno, tendrá que encontrar alfil D2, alfil C3. No es tan fácil de encontrar, creo yo. Creo que para sorprender en una partida está bien, está guay. Ahora voy a colocar toda la posición desde cero. Y comenzamos nuevamente, ¿no? Vamos a ver. Vamos a ver quién saluda por allí. De momento nadie saluda. Porque estamos ahora en vivo. Pero nadie ha saludado. Bueno, vamos a comenzar desde el principio. La otra variante que nos faltaba ver, que es esta variante D4, ¿no? Caballo F6 y C4. Y aquí D5 era la jugada. C por D5 y C6. D por C6. Caballo por C6. Atacando sobre D4, ya lo sabemos. Caballo F3, lo repito para que esto se nos quede bien interiorizado. Y ante caballo F3, las negras responden con E5. Pero tenemos que preguntarnos, bueno, ¿qué pasa aquí si ahora capturan de caballo en E5 en lugar de peón? Vamos a ver, caballo por E5. En lugar de la vista ya D por E5. Y es que ahora tenemos alfil B4 jaque. Y aquí él puede jugar caballo D2, alfil D2, caballo C3. Solo vamos a ver 2 o 3 jugadas de alfil D2. Entonces no es necesario que para algunos no mover pieza. Por los que están haciendo el análisis en su tablero. Entonces bueno, vamos a ver alfil D2. Y es que ante alfil D2, dama por D4, caballo por C6,
B por C6. Y ahora alfil por B4 jaque. Dama por B4 jaque. Dama D2. Obviamente aquí las blancas han cambiado todas las piezas porque le interesan, ya que tienen un peón de más, ¿no? Había dicho 3 jugadas, pero en realidad me estoy extendiendo. Y bueno, dama B6. No importa, porque luego lo repetimos. Dama B6. Caballo C3. Y enroque corto. Y esta posición, las negras tienen compensación porque a las blancas le falta 1, 2 y 3 turnos para enrocarse. Mientras que todas las piezas negras están bien desarrolladas, ¿no? Entonces vamos a volver atrás desde el principio. Y tenemos que ver contra alfil B4 jaque, caballo C3. Pero bueno, lo hacemos desde el principio y les repito para que bueno, para acostumbrarnos a esta variante. Entonces D4, las blancas, caballo F6, C4, D5, C por D5, C6, D por C6, caballo por C6, atacando sobre D4, caballo F3 y E5. La pregunta era qué pasaba si caballo por E5, alfil B4 jaque, y ahora caballo C3. Si caballo D2 en lugar de caballo C3, es la misma, prácticamente la misma posición, dama por D4, caballo por C6 y B por C6. Pero bueno, vamos a ver caballo C3 ahora, para taparse del jaque, que creo que sería lo más común. Ahora dama por D4. Obviamente las blancas van a capturar, van a querer cambiar pieza porque tienen peón de más. Caballo por C6. Ahora alfil por C3 jaque. B por C3. Dama por C3 jaque. Y ahora dama de 2. No podemos comer su torre de A1 porque nos da mate en D8. Entonces, dama por C6. Y aquí si las negras enrocan van a estar felices. Entonces juegan alfil A3 para evitar el enroque corto. Ahora alfil E6. E3. Y A6. A6 para evitar algunos alfil B5 jaque o algo así. O alfil B5 clavada. Torre C1. Para molestar a la dama, obviamente. Dama D4. Dama A4 quería decir. Dama A4.
molestando el alfil. Y ahora dama D6. Sí, esta posición realmente es bastante peligrosa para las negras, porque a pesar que tienen un peón de menos, el rey ha quedado en el centro, expuesto, ¿no? Entonces caballo D5 está sosteniendo esta posición muy artificialmente, la verdad. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Caballo D5 protegiendo E7, alfil D3. Torre D8. Dama C5. B6 juega. Alfil C2. Y dama B5. Dándole prácticamente jaque mate a la dama, ¿no? No tiene casilla. Sí, es bueno para las negras cambiar dama aquí porque su rey está expuesto. Dama por B5 y ya por B5. Bueno, interesante posición. Y ahora tendríamos que ver otra, que es al principio del todo. Vamos a colocarla desde cero nuevamente. Vale, vamos a ver. Y es la siguiente posición, D4. Caballo F6. C4, ¿no? D5. C por D5. C6. D por C6. Caballo por C6. Y ahora E3. ¿No? En lugar de caballo F3, que es la que hemos visto hasta ahora. Ahora E5. Atacando el centro. Ahora bien, las blancas tienen que jugar caballo F3. Porque si juegan D por E5, entonces dama por D1, rey por D1 y caballo G4. Y estaríamos transponiendo prácticamente a la otra variante. Pero ahorrándonos alfil C5. Bueno, la que tenemos que ver es caballo F3, la última jugada de las blancas. Es decir, comenzamos con D4, caballo F6, C4, D5, dudosa jugada, C por D5, C6, D por C6, caballo por C6, E3, E5, caballo F3. Y estamos aquí.
Ahora alfil B4 jaque. Y aquí las piezas blancas pueden responder con dos jugadas, ¿no? Alfil D2 o caballo C3. Vamos a ver primero alfil D2, que no es la jugada correcta. A ver cómo las negras ya igualan. Alfil por D2. Dama por D2. E por D4. Y ahora caballo por D4. Ya sabemos que a las blancas les interesa el cambio, porque tienen un peón de más. Pero bueno, las negras aceptan el cambio porque, bueno, está abriendo el rey en E1. Y vamos a ver cuál es la idea. Caballo por D4, dama por D4, dama por D4 y E por D4. Se han cambiado todas las piezas en D4. Ahora las piezas negras juegan alfil E6. Si alfil B5, jaque rey E7. Pero las blancas vamos a suponer que jueguen caballo C3. Que es el movimiento creo que más obvio ahora. Las negras juegan en enroque corto, atacando sobre D4. Otro movimiento lógico por parte de las blancas es enrocarse largo también. Es decir, las negras se enrocaron largo, no fue corto, perdón. Negras se enrocan largo y blancas se enrocan largo también. Claro, largo tiene más lógica porque está amenazando D4 que enroque corto. Entonces, última jugada de las negras, enroque largo. Última jugada de las blancas, enroque largo. Y las negras ahora juegan torre D6. Sí, van directamente por el peón de D4. Curiosamente, ¿no? Alfil E2 y torre H de 8. Y las negras están bien. Ahora tenemos que ver otra variante. Entonces voy a regresar. Me gusta verlo siempre desde cero, porque así cuando esté jugando una partida voy a recordar con más facilidad. Y si pueden repetir el video una y otra vez. Esto simplemente es para que recordar, no es por técnicas de marketing ni nada de eso, de que tengan que ver el video una y otra vez. Es como ver una partida, cuando vean una partida en papel o en video, etcétera, hay que verla otra vez y si puedes otra vez. Bueno, es como leer un libro al final, ¿no? A veces terminas de leer un libro, vale, se te quedan ciertas cosas, por eso recomienda volverlo a leer porque lo miras con otros ojos y así sucesivamente. Bueno, vamos a comenzar desde cero y vamos a ver la otra variante, ¿no? Que es D4, caballo F6, C4, D5, C por D5 y C6. D por C6, caballo por C6, E3 y ahora E5. Caballo F3, alfil B4 jaque.
Y habíamos visto aquí alfil de 2. Pero vamos a ver caballo C3. ¿Cómo podemos jugar? E por D4. Y ahora las piezas blancas tienen dos alternativas: E por D4 o caballo por D4. Vamos a empezar viendo caballo por D4. Porque bueno, así está intentando cambiar caballo, ¿no? Y ahora dama A5. Obviamente presionando sobre C3. Fíjense que en este tipo de posición siempre las negras buscan atacar, ¿no? Es decir, tienen que siempre buscar algún punto donde puedan atacar. Entonces ahora caballo por C6. Alfil por C3 jaque. B por C3. Y aquí B por C6. Es verdad que pueden comer dama por C3 jaque. Pero el tema es que dama por C3 jaque pueden jugar dama de 2 y después van a presionar el punto C6 por la columna abierta C. Entonces B por C6 es interesante porque las negras siguen atacando en C3 y aparte a las blancas le falta desarrollo, ¿no? Y no pueden jugar la típica alfil A3. Dama de 2. Enroque corto por parte de las negras. C4, proponen el cambio. Y ahora dama G5. Bueno, y esta posición es compleja para blancas también. Porque a pesar que tienen peón de más, no pueden enrocar con facilidad. Tendrán que apelar a jugadas como F3. Torre B8. Y bueno, la posición negra, aunque el ordenador marca ventaja para las blancas de 0,61, igual es complejo. Ese es mi punto de vista de la posición. Bueno, vamos a regresar. Nos falta ver una variante. Vamos a comenzar, como les digo, desde el principio. Voy a ver por acá el chat. Bueno, vamos a comenzar. D4, caballo F6, C4, D5, C por D5, C6, D por C6, caballo por C6, E3, E5, E3, E5, caballo F3, alfil B4 jaque. Vale, todo esto
ya visto anteriormente. Caballo C3 y E por D4. Y aquí habíamos visto caballo por D4, pero vamos a ver ahora E por D4. La jugada más lógica de las negras es jugar en roque corto ahora. Sí, era la misma posición de la anterior, y por eso la he pasado un poco rápido ahora. Voy a dejar ahora que el ordenador piense un poco, a ver cómo continúa. Y ahora las blancas alfil E2, ¿no? Alfil E2 para enrocar corto. Que siempre ha sido el problema de las blancas aquí, no poder enrocar. Ahora las negras caballo E4, caballo E4. Alfil D2. Caballo por D2. Dama por D2. Alfil G4. D5. Alfil por F3. Alfil por F3. Torre 8 jaque. Alfil E2. Caballo E7. Siempre molestando al rival. Amenazando ahora D5. Es decir, primero alfil por C3. B por C3 o dama por C3. Caballo por D5. Por eso las blancas juegan ahora torre D1. Caballo F5, enroque corto y caballo D6. La típica posición de bloqueo es esto. A3, alfil por C3. B por C3. Y torre C8. El caballo en D6 es un buen bloqueador porque no pueden avanzar. Ningún peón le puede echar de allí. Y a pesar del peón de menos, el peón de D5 está controlado y los peones A, C son débiles. Bueno, aquí les dejo esta defensa. Voy a intentar jugarla yo también. Y si me surge alguna partida, se las muestro. Y si es su caso, por favor déjenmelo saber en los comentarios.